El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando: con que solo tocar el vestido me curaré. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió que en su cuerpo estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente? Y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer asustada y temblorosa, y al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y se le confesó toda la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa este llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó afuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: oye, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Me están pidiendo que le haga una obra de caridad a la persona que tiene un Jetta 341 NTA que dejó las luces encendidas. Cuando salga no va a tener batería. Si tomamos la palabra de hoy y la reflexionamos en ese contexto real de lo que dice y superamos un poquito nuestras falsas visiones de Dios, porque lamentablemente Dios es uno de los más perjudicados con las habladurías de la gente. La gente habla mucho de Dios, dice muchas cosas de Dios que no son Dios, como de usted, así que despreocúpese. Si de Cristo hablan así, usted no se preocupe. ¿De verdad? La gente especula tanto, dice tanta cosa que no es, que entonces no entiende a Dios, no lo comprende, no conoce la verdad, dice cosas que no son. ¿Cómo entiendo a Dios? ¿Cómo lo comprendo? ¿Cómo lo descubro? Pues escuchándolo directamente a Él, hablando con Él, abriendo la palabra y leyéndolo a Él, meditándolo a Él, permitiendo que Él me revele quién es. Es lo mismo que sucede con una persona a la que yo quiero conocer. Tengo que hablar con ella, directamente con ella. ¿Usted sabe qué es el chisme? ¿Y sabe qué es? El chisme es hablar del otro. ¿Qué es el chisme? ¿Usted habla del otro? ¿Cómo se le dice al que habla del otro? Voltea y le dice: ¿qué es lo correcto? Hablar con el otro. Una cosa es hablar del otro y otra cosa es hablar con el otro. ¿Hablar? Eso sí. ¿Ya entendió? Cuando alguien le venga a hablar del otro, usted pregúntele: ¿usted ya habló con él? Así se evita el chisme. ¿Usted ya habló con él? ¿Ya habló con ella? Ay, no. No, entonces a mí no me enrede, no me meta en sus líos. Vaya, hable con él, no me meta en chismes. Vaya, hable con él o vaya, hable con ella. Así se vive la verdad. Muy bien. La lectura de hoy habla y dice algo de Dios. Dios no hizo la muerte. Dios no hizo la muerte. Y esto es importante para entenderlo en un contexto real. ¿De dónde nace la cultura de la muerte? La cultura del odio, la cultura del desamor, la cultura de la violencia, la cultura de la agresividad, la cultura de todo tipo de daño al ser humano. ¿De dónde nace esa cultura del desprecio? ¿De dónde nace? ¿Dios se la inventó? ¿Fue Dios el que se la inventó? Dios quiso que se muriera mi mamá. A veces la gente dice: ay, no, es que Dios se la llevó, Dios quiso que se muriera. Dios quiso que se muriera. Dios me quitó mi marido. Después le echa la culpa a él porque antes de eso estaba diciendo: ay, lléveselo rápido, lléveselo rápido. Y así sucesivamente. Entonces la gente tiene una forma de expresar y de decir cosas absolutamente falsas y porque no entiende. Pero ustedes no son de esa gente, ¿cierto que no? Bendito sea Dios, menos mal que nos libramos de eso, sí. Entonces, regularmente no entendemos y por eso le tenemos miedo al misterio a la muerte, que no es otra cosa que el misterio de la vida. La verdadera muerte, la muerte en sí, la muerte mala, la mala muerte es la condenación
eterna. Es vivir condenado. Vivir como condenado. ¿Condenado a qué? Pues condenado al mal, condenado al pecado, condenado a la desgracia, condenado al desamor, condenado a la mentira, condenado a la amargura. Y el que vive como condenado, siente como condenado, experimenta como condenado y se le ve la cara de condenado que tiene. No vaya a mirar para el lado. Es decir, vive mal. Eso es vivir bajo el pecado, es vivir bajo el signo de la muerte. Vivir en el pecado es vivir la verdadera muerte. La única y verdadera muerte es la que separa de Dios y de los atributos de Dios, que son el amor, la verdad y la vida. Entonces, la verdadera muerte es esa. La verdadera vida es la que me une a Dios en todos los atributos de Dios. Me une al amor, me une a la verdad y me une a la vida. Entonces usted no le tenga miedo a la muerte. ¿O usted le tiene miedo a la muerte? ¿Le tiene miedo a morir? ¿Sí le tiene miedo? Lo que voy a decir no es por usted, esté tranquilo, sino en general. No, es de humildad, yo reconocer, uno tiene que reconocer la situación. Tal vez lo que hay que tenerle miedo no es ni siquiera la muerte en sí. La muerte en sí es simplemente una, como dice el apóstol, una transformación. La muerte del cuerpo humano, la muerte física, la cesación de las facultades humanas temporales, es simplemente una transformación. De hecho, nos lo ponen a veces como la oruga del gusano, que para poder volar tiene que transformar su crisálida y extender sus alas y volar, y tiene que dejar su caparazón. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es lo que usted le tiene miedo? Usted tiene miedo a morirse como está, con todas las cuentas que tiene por ahí revueltas. Con todos los pendientes que tiene, con todas las situaciones de las cuales sabe que tiene que dar cuenta algún día. Usted se podría morir hoy mismo, hoy está listo ya para morirse hoy. Es decir, para dar cuenta de su vida. Entonces quiero que entienda una cosa: Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere la vida de todo el mundo, por eso nos llama a la vida, por eso nos invita a la vida, por eso nos habla de la vida, por eso nos revela la verdad, por eso nos trae a la verdad. Dios quiere que el ser humano viva, Dios no quiere que el ser humano ni siquiera esté enfermo. Dios quiere sanar al ser humano, liberar al ser humano, romper las ataduras del ser humano. Dios quiere hacerle bien al ser humano. ¿Y entonces qué pasa con el ser humano? Que nosotros somos los que no queremos. Nosotros somos los que complicamos la cosa. Nosotros somos los que lastimosamente desencadenamos situaciones muy complicadas, demasiado complicadas. Por ejemplo, la gente dice: ay, pobrecito, y tan joven que era y se murió. Como si hubiera sido una injusticia de Dios. Tan joven que era y se murió. Pero mire, esa persona ni siquiera se cuidaba cómo comía, toda hora comiendo chicharrón, frijoles, todo ese poco de cosas. Pues obvio, se le tenían que obstruir todas las arterias y colapsó, sencillamente. Dios no quiere ni la destrucción de nadie, ni absolutamente. Dios no quiere hacerle daño a nadie. Pero es que ni siquiera usted se cuida. Es que ni siquiera usted se quiere, es que ni siquiera usted se ama, se valora. De hecho, si usted se quisiera un poquito, usted no viviría mal.
Usted buscaría vivir bien y dejar de vivir mal y resolvería todas esas cosas que le están haciendo daño. Usted sabe que le hacen daño y sin embargo, y hay otros que andan descarados que dicen, es que es tan rico y uno qué hace. Pero usted sabe que tiene que tener una actitud de favorecimiento hacia sí mismo. Entonces, mire, Dios quiere que el ser humano sea feliz y que viva una vida feliz. Y Dios quiere librarlo de todo aquello que le está haciendo daño. Pero Dios quiere que ese ser humano se ayude a sí mismo, que viva desde ya bien, que viva desde ya libre, feliz, que vaya dándose a sí mismo la calidad de vida que se merece. ¿Usted tiene la calidad de vida que usted se merece? ¿Puede mejorar? Pues es importante que usted piense en esto. Usted es el primero o la primera que se debe hacer bien a sí mismo. Viva bien, viva libre, viva como una persona ya adelante hacia la vida verdadera. El día que usted se muera, a usted no le va a doler morirse. ¿Por qué? Porque usted simplemente va a decir, voy a proyectarme en la eternidad. Voy a vivir en el para siempre lo que ya estoy viviendo ahora. ¿Sabe qué es el infierno? ¿Quiere que le diga qué es el infierno? ¿No quiere que le diga? Estar lejos de Dios. El infierno, como tal, para que usted comience a darse cuenta, ¿no? Y para que comience a descubrirlo y para que comience para que usted no diga, ay, cuando me muera, ¿será que me voy para el infierno? Usted puede comenzar a saber ya para dónde va. Yo se lo explico. No hay problema. Así como para que ahorre tiempo y ya. ¿Qué es el infierno? No es nada más que aquella realidad en la que Dios, por respeto al ser humano y a las decisiones humanas, mire, por respeto al ser humano y a las decisiones humanas, Dios no actúa. La realidad en la que Dios, por respeto a aquel que ha elegido una cosa diferente a Él, que no quiere tener nada que ver con Dios, como lo hizo Satanás, no te serviré. Entonces inmediatamente se creó el infierno, el lugar para los que deciden vivir sin Dios y a su manera. ¿Está bien? Entonces el infierno es un lugar de respeto. Es el lugar donde habitan los que se llaman a sí mismos, no, ni siquiera ateos, mija, se llaman a sí mismos libres a su manera. O sea, yo hago conmigo lo que se me da y no se meta ni Dios. Pues ese lugar es para que vivan libremente los que quieren vivir así, a su manera. ¿Ya se comenzó a dar cuenta si usted va para allá o no? Bueno. ¿Quiere ver cómo está usted ganándose el infierno ya? Facilito. Simplemente analice su vida un ratito, piénselo, mírese a sí misma, mírese a sí mismo. Y mire su forma de vivir, mire su forma. Yo le pregunto, ¿usted está contento con su forma de vivir? ¿Está contento con lo que vive, cómo lo vive? ¿Usted se siente cómoda consigo mismo? ¿Sí vive bien? ¿O su vida le deja mucho que desear? Porque eso es importante, no se engañe. No sea de los que se hacen el bobo, la boba y dice, ay no. Mire que le están hablando a usted, vea, mire que si Jesús pudiera estar aquí te diría, es contigo con quien estoy hablando, contigo. No te hagas el bobo y la boba. Entonces le pregunto, ¿usted cree que con su forma de vivir usted se va a ganar la eternidad? O sea, ¿qué tipo de eternidad quiere tener usted? Fácil, vea. Su infierno comienza aquí y ahora y usted ya está aportándole. ¿Cómo comienza el infierno? Con su forma actual de vivir y de ser y de obrar.
con la forma en que usted está llenando su alma, su vida y su corazón, su existencia, todo su ser, la forma en que usted es, vive y hace. Simplemente piense en eso. Todas esas cosas malas, negativas, esas malas actitudes, malos procederes, malos sentimientos, malos hechos, toda esa forma enfermiza y negativa de vivir que usted está viviendo ahora, si no la corrige, el día que usted se muera, se le va a volver eterna. Entonces la amargura que usted ahora siente, calcúlela por la eternidad. La rabia y el resentimiento que tiene, calcúlelo por la eternidad. La envidia y el egoísmo que tiene, calcúlelo por la eternidad. El desamor y ese malestar con todo el mundo y todas esas actitudes feas que tiene, multiplíquelo por la eternidad. Usted se labra su infierno. Y a lo mejor hay muchos que ya tienen una buena inversión ahí. Tanto que uno podría decir, hasta huele a azufre. A usted no le condena a nadie. Créame, Dios no vino a condenar a nadie. Usted se condena solita o solito. Es su forma de vivir la que le está condenando a ser infeliz. Y usted verá si quiere vivir así para siempre. Para siempre. Si no quiere vivir así para siempre, comience a cambiar, por favor, antes de que se muera. Arrepiéntase de vivir así de mal. Si a usted le dijeran ahorita que le van a cortar la cabeza y que ya está la guillotina ahí puesta y vienen y le ponen la cabeza en la guillotina y lo tienen ahí para cortarle la cabeza, ¿cuál sería su último pensamiento? Estoy seguro que sería, ojalá se trabe la guillotina. Pero si le dicen, mire, le vamos a dar una última oportunidad, cambie, vaya, cambie, usted saldría corriendo pensando que no es cierto, porque tiene una última oportunidad para ser diferente. Tal vez muchos ya tienen la guillotina ahí puesta, o tenemos la guillotina aquí encima, pero tenemos que cambiar. Dios quiso venir a hacerle bien a todo el mundo. Hoy vemos a Cristo en el Evangelio, en el Santo Evangelio, precisamente como el hombre referente del bien. El que quiere sanarse busca a Cristo. ¿Y cómo lo hago? Como lo hizo la mujer hemorroísa. ¿Y cómo lo hizo? Pues hombre, convencida de que ya se había gastado una vida en aquello que no le podía sanar, no le podía ayudar. Invirtió y no encontró la solución. Es la misma experiencia de todos. Todos hemos gastado tiempo, dinero y esfuerzos buscando la felicidad donde no la hay. Ella pensó y dijo, con que solo lo roce, con que solo lo toque, solo labor, solo el orillo del hábito, con que solo hago eso, yo sé que me voy a sanar. Y básicamente en medio de toda la multitud, sin alarde de nada, ella fue y lo buscó. Y lo tocó. Jesús inmediatamente, mire, dice el Evangelio, miren lo que dice, que la gente estaba encima de él, apretujándolo, todo el mundo tocándolo, todo el mundo encima de él. Y él se voltea y dice, ¿quién me tocó? Los apóstoles, y yo creo la cara de Pedro diciéndole, pero Señor. Todo el mundo lo está tocando, ¿cómo así que quién me tocó? Y Jesús le dice, no, es que alguien me tocó de una manera diferente. Alguien me tocó con fe. Con fe. Mire, nosotros podemos ser, no esa hemorroísa, sino esa multitud de gente que toca a Cristo. A toda hora lo toca. No solo lo toca, se lo come. Lo digiere, se lo traga y no le pasa nada.
sigue igual. Entonces está en mi actitud. ¿Cómo? ¿De qué manera es que yo me acerco a Cristo? ¿De qué manera es que yo lo recibo para que me haga bien? ¿Cómo es que está mi ser? ¿Cuál es la diferencia entre esa mujer y todos los que estaban encima de Cristo? Solo una. Esta mujer sabía, lo necesitaba, lo buscaba con ganas. Porque sabía que Él era la única opción, la única y verdadera opción de su vida. Y por eso lo buscó con toda la ilusión, con toda la fe, con todo el amor. Y logró lo que buscaba. Porque cuando Dios es buscado con amor, nunca defrauda a nadie. Así que Dios puede cambiar su historia y puede cambiar su realidad. No importa de qué mal sufra usted durante años. Pero el Señor dice, acércate a mí con un corazón humilde, lleno de amor. Y yo soy capaz de transformarlo. Y lo mismo Jairo. Jairo viene con qué humildad a decirle al Señor, mi hija está agonizando, ven maestro, ven. Era el jefe de la sinagoga, ven y ora sobre ella y cúrala, dale vida. Y Jesús nunca deja la fe de alguien en vano. Vienen después a decirle, ay, ya no lo moleste más, que ya se murió, ya se murió. Así es la gente en nuestra vida. Hay mucha gente alrededor de uno que le dice, ay, ¿para qué reza tanto? Eso ya no sirve, ya no más. Y Jesús, sin embargo, le dice, ten fe, tranquilo, ten fe. Se va con el grupo de apóstoles, 3, que son sus discípulos privilegiados, a los que quiere decirles, venga, sean testigos, para que después hagan lo mismo. Y se va donde ellos, calma el alboroto de la gente, diciéndole, la niña está viva, la niña está dormida. ¿Estaba mintiendo Jesús? ¿Estaba mintiendo Jesús? ¿La niña estaba muerta? No, porque los únicos muertos son los que viven en pecado. Es decir, el que no vive en pecado no experimenta la muerte verdadera. La muerte verdadera es el pecado. Entonces Jesús, que es Dios, le dice, solo está dormida. Y era la verdad. Y por eso le dice a la niña, levántate. Y la libera. Y de la misma manera a los apóstoles les está enseñando, así es que se debe hacer con el que necesita. Así es que se debe hacer para ayudarle a cambiar al otro, a ser mejor. Hay que hacerle el bien al otro, es decir, hay que proveer el bien. Todo aquello que sea necesario para que el otro cambie de vida, para que su vida no se la gaste, no se desangre todos los días, como esta mujer, no se desangre perdiendo la vida, porque muchos de nosotros tal vez por nuestra mala vida estamos perdiendo la vida. Cristo quiere devolverme la vida y lo único que me pide es, al menos tenga ganas, al menos quiéralo, al menos deséelo, que con su humilde gesto, con su humilde fe, se puede obrar el milagro que usted espera. Amén.